El complejo los recibió con un silencio, no el que se escucha en un bosque al amanecer, impregnado del aliento de la tierra y el susurro de las hojas, sino un silencio forzado y artificial, como arrancado del mundo familiar con un bisturí. Afuera no había ventanas ni puertas, solo enormes portones que se cerraban tras los participantes con un sordo crujido metálico. Dentro había pasillos donde cada paso parecía demasiado ruidoso y cada respiración demasiado larga. El doctor Harper caminó primero, atento a las miradas de los demás. 7 personas, 7 historias, 7 mundos, todos entrecruzándose accidentalmente, en este espacio estéril y atemporal. Sus pasos resonaban sobre las losas perfectamente pulidas, y el eco parecía tener vida propia, a veces rezagado, a veces adelantado. Pasaron por la esclusa de aire, y la enorme puerta se cerró tras ellos, aislándolos del resto del mundo exterior. En el pasillo los recibió una mujer con bata blanca, la coordinadora del proyecto. Habló con claridad, sin emoción, como si hubiera ensayado cada frase de antemano. Bienvenido a Prometeo. A partir de ahora, eres atemporal. No hay relojes, ni puntos de referencia familiares, ni conexión con el mundo exterior. Tus dispositivos serán confiscados y los biorritmos serán suprimidos por el sistema de iluminación y suministro eléctrico. El complejo cubre todas tus necesidades. Tu tarea es ser tú mismo y observar. Harper vio a uno de los participantes, el ingeniero Miller, fruncir el ceño. Los demás se tensaron. Algunos apretaron los puños, otros bajaron la mirada. Nadie hizo una sola pregunta. Se palpaba una sensación de inquietud en el ambiente. Los condujeron por un pasillo con paredes pintadas de un gris pálido, casi blanco. La luz provenía de paneles ocultos, sin sombras ni indicación de la hora. Todo era igual. Las puertas, los letreros, incluso el olor. Un sutil aroma antiséptico y algo más, esquivo y extraño. Harper tenía su propia habitación, un espacio pequeño con una cama, un escritorio, una silla y un armario. No había nada en la pared excepto una superficie lisa. Ni relojes, ni calendarios, ni ventanas. Solo un sensor de seguridad que emitía una pequeña luz verde intermitente. Dejó la bolsa en el suelo y miró a su alrededor. Todo parecía demasiado nuevo, demasiado limpio, como si nunca hubiera vivido allí. Se sentó en la cama, sintió su elasticidad, inhalando el aroma a sábanas limpias. Un pensamiento cruzó por su cabeza. Esto no es un sanatorio, es una jaula. Pronto se reunieron en la sala común, espaciosa pero igualmente impersonal. Sobre la mesa había jarras de agua, varios platos de fruta e instrumentos cuidadosamente dispuestos sobre servilletas blancas. Harper se sentó junto al bioquímico Evans. Frente a él estaban el técnico Morgan y el doctor Lee. Los demás ocuparon sus lugares a cierta distancia, como si temieran acercarse. ¿Alguien sabe por qué estamos aquí realmente?, preguntó Morgan de repente con la voz demasiado alta en el silencio. Oficialmente es un estudio sobre los efectos del aislamiento y la supresión del biorritmo en la psique, respondió Lee sin levantar la vista. Extraoficialmente, ¿quién sabe? Harper observaba los rostros. Algunos sonreían nerviosos. Otros evitaban su mirada. Algunos agarraban las cucharas con tanta fuerza que se les pusieron los nudillos blancos. Sintió que la tensión aumentaba, como si una mano invisible le apretara la garganta. El tiempo se arrastraba. No había ningún punto de referencia familiar, ni la campanada del reloj, ni el cambio de luz fuera de la ventana, ni siquiera la sensación de que el día reemplazaba a la noche. La luz en los pasillos y habitaciones permanecía inalterada, incluso como si alguien hubiera olvidado apagar la lámpara en una habitación vacía. Harper intentó leer. Tenía un par de libros en su equipaje que le permitían llevar consigo, pero las palabras se le nublaban. Sus pensamientos eran confusos. Cada página parecía repetir la anterior. Cerró el libro y escuchó el silencio.
A lo lejos una puerta se cerró de golpe. ¿O era su imaginación? Por la noche, si era de noche, les sirvieron la cena. Las porciones eran las mismas, los platos insípidos, pero nutritivos. Después de comer, Harper fue a su habitación, pero de camino notó que el pasillo parecía más largo que durante el día. Se detuvo a escuchar tras la pared, como si alguien susurrara palabras apenas audibles, como si el viento levantara polvo por los pasillos vacíos. Se acercó a la pared y apoyó la palma de la mano en la fría superficie. Los susurros se apagaron. Harper se encogió de hombros y regresó a su habitación, pero la sensación de la presencia ajena no lo abandonó. En la habitación, se sentó en la cama, cerró los ojos e intentó recordar cuánto tiempo llevaba allí. ¿Un día? ¿2? ¿Una hora? El tiempo perdió su sentido, se desdibujó, fluyó sin dejar rastro. De repente, se oyeron pasos en el pasillo, rápidos, nerviosos. Alguien se detuvo en su puerta conteniendo la respiración. Harper se escondió, escuchando. Silencio. Un minuto después, los pasos se alejaron. Abrió los ojos y miró la pared. La misma luz verde, el mismo olor a asfixia. Pero ahora había algo más en el silencio. La premonición de que los observaban algo más que cámaras. Harper se acostó en la cama, cerró los ojos e intentó relajarse, pero no lograba conciliar el sueño. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. ¿Por qué todo esto? ¿Qué oculta este complejo? ¿Por qué los eligieron para el experimento? Recordó las palabras del coordinador. Tu trabajo es ser tú mismo y observar. ¿Pero a quién? ¿A ti mismo? ¿A los demás? ¿O a algo más? En algún momento oyó una voz quebrada, apenas audible, como si alguien le susurrara al oído. Se incorporó bruscamente y miró a su alrededor. Nadie. Solo sombras en las paredes, proyectadas por la luz uniforme, y su propio reflejo en el espejo de enfrente. Pero el reflejo le parecía ajeno, distorsionado, como si lo mirara desde otra realidad. Harper se levantó, se acercó al espejo y pasó la mano por el cristal. Frío, liso. Se miró a los ojos y, de repente, vio una sombra brillar tras él en las profundidades de la habitación. Se giró, vacío. Regresó a la cama, se acostó y se cubrió con la manta. Los susurros volvían a provenir de detrás de la pared, pero ahora estaba seguro de que no era su imaginación. Alguien o algo estaba allí cerca, observando, esperando. Harper cerró los ojos, intentando bloquear los pensamientos ajenos, pero no pudo conciliar el sueño. El tiempo se alargó, se convirtió en una sustancia viscosa y pegajosa de la que era imposible escapar. No sabía cuánto tiempo había pasado, 1 minuto, 1 hora, una eternidad. Pero cuando finalmente se quedó dormido, soñó con un pasillo que se extendía hasta el infinito y sombras deslizándose por las paredes, susurrando en un idioma desconocido. Al despertar se dio cuenta. Aquí, en Prometeo, el tiempo no importa. Aquí es el enemigo. Y esto apenas comienza. El tiempo fluía como un jarabe espeso en Prometeo, viscoso, sin los ritmos habituales. Harper notó rápidamente cómo los participantes se desorientaban. Algunos permanecían despiertos demasiado tiempo, otros se dormían mientras se movían, y otros, como Miller, comenzaban a medir los pasillos, como si quisieran dibujar un mapa de este laberinto estéril. El segundo, o quizás el tercer, día, comenzó alarmado. Harper se despertó con la sensación de que alguien estaba junto a su cama. Se incorporó bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. La habitación estaba vacía, salvo por la luz verde de la cámara, que parpadeaba con su antigua e indiferente regularidad. Escuchó. Había silencio al otro lado de la pared, pero era un silencio cauteloso, como si algo vivo se escondiera en él. En el comedor, Harper vio a los demás.
Miller permanecía sentado, con la mirada fija en un punto, tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Evans, habitualmente reservada, parecía irritada. Sus movimientos eran bruscos, su voz más aguda de lo habitual. Lee guardaba silencio, como absorta en sí misma. Morgan, por otro lado, intentó bromear, pero su risa sonaba falsa, como si él mismo no creyera en sus propias palabras. ¿Alguien durmió algo?, preguntó Harper comiendo un panecillo insípido. Oí a alguien caminando por el pasillo, murmuró Miller sin levantar la vista. ¿O no era una persona? ¿Estás hablando de tus sombras otra vez? Morgan intentó sonreír, pero las comisuras de sus labios se crisparon. Yo también oí algo, dijo Lee en voz baja, como si alguien estuviera hablando tras la pared. No pude entender las palabras, pero la voz no era la nuestra. Harper miró a Evans, quien simplemente se encogió de hombros. Quizás sea la ventilación, o que alguno de nosotros esté hablando dormido. Pero había incertidumbre en su voz. Harper lo notó. Después de desayunar, decidió recorrer el complejo. Los pasillos parecían más largos que ayer. La luz no cambiaba, pero en algunos lugares hacía un poco más de frío, en otros más de calor, como si el complejo respirara. Harper se detuvo en una de las puertas y escuchó. Había silencio tras él, pero cuando estaba a punto de salir, le pareció que alguien lo llamaba. Un susurro, apenas audible, como un sonido que no se oye con los oídos, sino en algún lugar de la cabeza. Se giró bruscamente. Nada. Solo su reflejo en el cristal de enfrente. Una sombra se asomó al reflejo, por un instante, pero cuando Harper se giró, desapareció. En la sala común, Evans discutió con Miller. ¿Dejas tus cosas en el pasillo a propósito? ¿Quieres que alguien tropiece? No dejé nada. Miller alzó la voz, recorriendo la habitación con la mirada. ¿Será que tú eres quien lo está moviendo todo? Basta, intervino Harper. Estamos todos nerviosos. El complejo nos pesa, y si empezamos a sospechar unos de otros, se acabó. Morgan se rió entre dientes. Quizás ese sea el objetivo del experimento, ver quién se vuelve loco primero. Lee salió de la habitación en silencio. Harper quiso llamarla, pero cambió de opinión. Los pasillos se enfriaban. Harper notó que las paredes parecían cubiertas de escarcha, aunque la temperatura seguía igual. Pasó la mano por la superficie. Estaba seca, pero la sensación de frío no desapareció. De repente, oyó pasos detrás de él. Se giró. No había nadie. Pero cuando volvió a mirar hacia adelante, el pasillo le pareció más largo que antes. Una sombra brilló al final del pasillo. Harper aceleró el paso, pero al llegar a la curva no había nadie. Solo un olor extraño, una mezcla de ozono y algo dulce, casi imperceptible. En la sala de observación, Harper intentó reconstruir la cronología de los acontecimientos. Escribió en su cuaderno Día 1. Todo está en su sitio, la tensión va en aumento. Día 2. Sombras, voces, primeras, peleas. Día 3. Sentir que el tiempo no avanza. Releyó las notas. Algo no cuadraba. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Por qué no recordaba cómo había terminado el día anterior? ¿Por qué los rostros de los participantes estaban borrosos en su memoria, como si los viera a través de un cristal nublado? En 1900, ese momento Evans irrumpió en la habitación. ¿Has visto a Lee? Salió de la sala común. Creí que estaba en su habitación. No la encuentro por ningún lado. Revisé todas las habitaciones, incluso los lavaderos. Nadie la vio salir. Harper sintió un nudo en el estómago. Corrió a la habitación de Lee. La cama estaba perfectamente hecha, su ropa doblada, su cuaderno abierto por una página en blanco sobre la mesa. Ninguna señal de forcejeo, ninguna señal en absoluto, como si Lee se hubiera desvanecido en el aire. Recorrieron todo el complejo, revisando cada rincón. Miller y Morgan se unieron a la búsqueda. Miller estaba pálido y le temblaban
Las manos. No pudo haberse ido, repetía. Las puertas están cerradas, no hay ventana. Está por aquí, en alguna parte. Pero Lee no estaba allí. Ni siquiera las cámaras de seguridad sirvieron de nada. La grabación de su habitación se cortó en cuanto entró. Más allá de eso, solo había vacío. Esa noche, la tensión llegó al límite. Morgan acusó a Miller. Evans le gritó a Morgan. Harper intentó separarlos. En cierto momento sintió que lo observaban. Se giró. Una sombra brilló en un rincón de la habitación, y por un instante le pareció ver la silueta de Lee en ella. Esa noche, Harper no pudo dormir. Se quedó allí, tendido, escuchando el silencio que ahora parecía estar lleno de voces extrañas. A veces creía oír a alguien llamándolo por su nombre. A veces creía oír a alguien llorando en silencio tras la pared. Se levantó y salió al pasillo. La luz era más tenue de lo habitual. De repente, vio una extraña sombra en la pared. Se movía, aunque no había nadie cerca que pudiera proyectarla. La sombra se deslizó por la pared y desapareció tras la esquina. Harper lo siguió, pero el pasillo estaba vacío. Regresó a su habitación y se sentó en la cama. Su cuaderno estaba sobre la mesa. Lo abrió y vio que alguien había escrito en una de las páginas: «Están aquí. No confíes en tus ojos». Harper miró la letra. No era suya, no estaba muy pulcra, pero le resultaba familiar. La letra de Lee. Sintió un escalofrío en la espalda. Esa noche no pudo dormir. Alguien susurraba tras la pared y las sombras se cernían en el pasillo. Harper se dio cuenta de que la desaparición de Lee era solo el principio. Había algo en Prometeo, y ese algo ya había empezado a buscar. El complejo, que al principio parecía simplemente estéril e impersonal, adquirió nuevas facetas. Sus pasillos vacíos se convirtieron en un laberinto, donde cada giro traía incertidumbre, y en cada esquina podía acechar una amenaza desconocida. Harper sintió como si las paredes se movieran, alterando el espacio familiar, e incluso sus propios pasos resonaban en sus oídos. La desaparición de Lee pesaba como un temor pesado y pegajoso sobre el grupo. Por primera vez, no estaban reunidos en el desayuno. Evans estaba sentada en el borde de la mesa, con la mirada fija en un punto, los labios apretados. Miller jugueteaba nerviosamente con su cuchara, con la mirada perdida, y Morgan, normalmente el más hablador, guardaba silencio, como si se le hubiera quedado la lengua. Harper los observaba, intentando discernir la línea entre la realidad y la creciente locura. Sintió que la ansiedad crecía en su interior, pero intentó controlarse. En un momento dado, captó la mirada de Evans, y en sus ojos se veía desesperación mezclada con una ira sorda. «No podemos quedarnos ahí sentados», dijo finalmente con voz temblorosa. «Lee no pudo haber desaparecido sin dejar rastro. Tenemos que hacer algo. ¿Qué sugieres?», preguntó Morgan en voz baja, casi en un susurro. «Ya hemos registrado todo el complejo. No hay ni una sola grieta, ni un solo conducto de ventilación donde pudiera esconderse. Se ha ido. Simplemente se ha ido. Quizás se esté escondiendo», murmuró Miller sin levantar la vista. «Quizás esté jugando con nosotros». «Basta», espetó Harper. «Lee no se anda con juegos. Tenemos que mantenernos unidos. Si empezamos a sospechar el uno del otro, perderemos el control». Vio que sus palabras no le aliviaban. En cada movimiento, en cada mirada, había una paranoia creciente. Era como si el complejo absorbiera su miedo, se alimentara de él, volviéndose cada vez más extraño y hostil. El día se alargó interminablemente. Harper intentó reconstruir la cronología de los acontecimientos, pero la memoria le falló. Algunos episodios parecían demasiado vívidos, otros estaban borrosos, como cubiertos por un velo. Volvió una y otra vez al momento de la desaparición de Lee, intentando encontrar al menos alguna pista. En algún momento decidió volver a revisar las cámaras de vigilancia. Junto con Morgan, revisaron las grabaciones y descubrieron algo extraño. El tiempo parecía saltar en la cinta,
Minutos individuales desaparecían y algunas escenas se repetían en bucle. En un episodio, Lee entra en su habitación, pero no, sale. Luego hay vacío, y luego vuelve a entrar como si nada hubiera pasado. Harper sintió un escalofrío. Algo o alguien estaba interfiriendo en la esencia misma de su percepción. No puede ser solo un fallo del sistema, susurró Morgan, apartando la vista de la pantalla. He trabajado con estas cámaras. No pueden fallar así. Quizás no sea un fallo técnico, dijo Harper en voz baja. Quizás solo estamos viendo lo que se nos permite ver. Durante el almuerzo, Evans intentó hablar con Miller, pero él la rechazó con un gesto. Parecía cada vez más agotado, con movimientos espasmódicos y la mirada vacía. Harper notó que Miller miraba cada vez más a las paredes, como si esperara que algo estallara de ellas. ¿Estás bien?, preguntó Harper cuando estuvieron solos. Oigo, susurró Miller apretando los puños. Me llama de noche. Dice que tengo que ir a buscarla. Estos son tus miedos, intentó tranquilizarlo Harper. El complejo nos abruma, y todos empezamos a ver y oír cosas que no existen. No. Miller negó con la cabeza. Esto no es una alucinación. Está aquí. Puedo sentirla. Harper se dio cuenta de que no tenía sentido discutir. Miller estaba nervioso. Al anochecer, cuando la luz de los pasillos empezó a parecer especialmente tenue, Harper decidió recorrer el complejo. Recorrió un largo pasillo, cuyas paredes ahora parecían estar vivas, como si respiraran, contrayéndose y expandiéndose lentamente. De repente, oyó una risa silenciosa a sus espaldas, familiar, pero distorsionada, como si surgiera de las profundidades de un sueño profundo. Se giró. No había nadie, solo su propia sombra, alargada y temblorosa, como la de un enfermo. Harper sintió que se desorientaba. El pasillo por el que caminaba se bifurcó de repente, y no recordaba por dónde había venido. En ese momento, notó unos símbolos extraños en la pared, como si alguien hubiera arañado el yeso con las uñas. Los símbolos le resultaban desconocidos, pero sugerían los contornos de figuras humanas, entrelazadas en algo único, sin rostro. Harper pasó el dedo por uno de los signos. La superficie de la pared resultó cálida, casi viva. De repente se oyó una voz detrás de mí, tranquila pero clara. No la encontrarás aquí. Harper se giró y vio a Lee de pie a pocos metros de distancia. Tenía el rostro pálido y la mirada vacía, como la de una muñeca. Lo miraba fijamente, sin pestañear. «Lee», susurró. Ella no respondió, simplemente levantó lentamente la mano y señaló la puerta al final del pasillo. Harper dio un paso, adelante, pero en ese momento la luz parpadeó y Lee desapareció como si nunca hubiera estado allí. Corrió hacia la puerta, pero solo había una habitación vacía detrás. En el suelo había un trozo de papel con bordes irregulares. Harper lo recogió y leyó. Se alimentan del miedo. No dejes que te lleven. De vuelta en su habitación, Harper permaneció sentado en la oscuridad un buen rato, contemplando su propio reflejo en el espejo. En un momento dado, le pareció que el reflejo sonreía, aunque sus labios permanecían inmóviles. Se levantó, se acercó al espejo y pasó la mano por el cristal. Estaba frío, pero en el fondo del reflejo brilló una sombra que parecía la de Lee. Cerró los ojos, intentando librarse de la obsesión, pero una voz resonaba en su cabeza. No dejes que te lleven. Esa noche, Harper soñó con un pasillo que se extendía hasta el infinito. Las sombras se deslizaban por las paredes, fundiéndose en una enorme criatura sin rostro. Corrió, pero sus piernas no le obedecieron, y las sombras se acercaron a él, susurrando en un idioma desconocido. De repente, Lee emergió de la oscuridad. Lo miró con una mirada suplicante. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Harper le ofreció la mano, pero en ese momento las sombras la envolvieron y desapareció. Se despertó empapado en sudor frío,
con el corazón latiéndole con fuerza. Alguien lloraba en silencio tras la pared. Harper se levantó, fue a la puerta y escuchó. El llanto se apagó, reemplazado por un susurro en el que descifró su nombre. La mañana trajo nuevas preocupaciones. Miller se había ido. Su cama estaba pulcramente hecha, sus cosas dobladas, como las de Lee. Sobre su almohada había un trozo de papel con los mismos símbolos que Harper había visto en la pared. Evans estaba sentada en el suelo de la sala común, abrazándose las rodillas. Morgan estaba de pie contra la pared, pálido, con las manos temblorosas. «Se ha ido», susurró Evans, «y Lee también». «No», dijo Harper negando con la cabeza. «Se los llevaron. O fueron a buscarlos ellos mismos». «¿A quién?» Morgan lo miró con horror. «A los que viven aquí, a los que se alimentan de nuestro miedo». En ese momento, la luz de la habitación parpadeó y aparecieron nuevos símbolos en la pared, ahora más brillantes, como si alguien los hubiera rayado desde adentro. Harper se dio cuenta de que el complejo se había convertido en un laberinto no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Y la única salida era dejar de temer a la propia sombra. Miró a Evans y Morgan. Sus ojos reflejaban toda la gama de emociones. Miedo, desesperación, ira, esperanza. Harper sintió que la responsabilidad de sus vidas ahora recaía sobre él. Tenía que encontrar una salida, o al menos no dejar que los demás desaparecieran, se disolvieran en esta pesadilla eterna. Apretó en su mano el trozo de papel con el mensaje de Lee y susurró: «No dejaré que nos lleves». En ese momento, en las profundidades del complejo, se oyó una risa silenciosa y apenas audible. El laberinto apenas comenzaba a encogerse. El tiempo parecía haber perdido su forma por completo. Harper no podía calcular cuántas horas o días habían pasado desde la desaparición de Lee y Miller. El complejo había cobrado vida propia. Las luces de los pasillos parpadeaban y luego se volvían dolorosamente brillantes. Las paredes respiraban, se contraían y se expandían al ritmo de su agitación interior. Los miembros restantes, Harper, Evans y Morgan, apenas hablaban. Cada uno estaba encerrado en su propio caparazón de miedo, y cada uno sentía que alguien o algo esperaba, tras ese caparazón, a que se rompiera. Un día, Harper se despertó con la sensación de que alguien estaba junto a su cama. Se incorporó, bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. En la penumbra de la habitación, vio una sombra deslizarse por la pared. No era la suya. No se parecía a ninguna de las figuras conocidas. La sombra era demasiado alargada, anormalmente delgada, y se movía con tal fluidez que parecía no pertenecer a este mundo. Se levantó y salió al pasillo. El silencio era rotundo, opresivo. De repente, un grito ahogado se escuchó desde la esquina. Harper corrió hacia allí y vio a Evans. Estaba de pie junto a la pared, tapándose los oídos con las manos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Susurran», susurró sin abrir los ojos. «Dicen que soy la siguiente, Harper». Le tocó el hombro suavemente. Evans se estremeció pero no se apartó. «No son ellos», dijo, intentando hablar con suavidad. «Es nuestro miedo. Tenemos que mantenernos unidos, o si no...» «¿No los viste?», interrumpió, abriendo por fin los ojos. «Esas sombras estaban aquí. Me miraban. Sentí un frío que me atravesaba». Harper no lo negó. Había visto sombras, oído susurros, pero había intentado convencerse de que eran alucinaciones provocadas por el aislamiento y el estrés. Ahora ya no estaba tan seguro. Ese día, Morgan desapareció. No estaba en su habitación, ni en el comedor, ni en los lavaderos. Sobre la cama había ropa cuidadosamente doblada. En la mesita de noche, su libreta, abierta por una página donde en letras grandes estaba escrito:
Han venido por mí. Harper y Evans lo buscaron por todo el complejo, pero fue en vano. En un momento dado, Harper notó que los pasillos eran más largos que antes y que algunas puertas conducían a lugares equivocados. Intentó regresar a su habitación, pero se encontró en la sala de observación, aunque estaba seguro de haberse equivocado de dirección. Evans estaba temblando. Sus labios estaban blancos como la tiza. «No estamos solos», susurró. «Están aquí. Nos vigilan». Harper se sentó en el suelo, con la cabeza sobre las rodillas. Sentía que perdía el contacto con la realidad. Todo lo que había sido antes, su trabajo, sus amigos, incluso su propio nombre, parecía lejano, casi ficticio. En algún momento recordó las cámaras de vigilancia. Harper se recompuso y encendió la terminal. La pantalla destelló con imágenes distorsionadas. Pasillos donde las sombras se movían solas. Habitaciones donde los objetos cambiaban de forma y a veces un vacío donde temblaban siluetas apenas visibles. Rebobinó la grabación hasta el momento en que Morgan desapareció. La pantalla lo mostraba sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. De repente, una sombra apareció detrás de él, larga y retorcida, como hecha de humo. Morgan levantó la vista, mirando directamente a la cámara, con el rostro deformado por el horror. Entonces se levantó y salió al pasillo, seguido por la sombra. No había nada más allá. Harper sintió un escalofrío. Recordó los símbolos que había visto en las paredes y en los trozos de papel que Lee y Miller habían dejado. Sacó uno de los trozos y examinó las extrañas marcas. De repente, le pareció que los símbolos brillaban débilmente, latiendo al ritmo de su corazón. En ese momento, Evans gritó. Harper corrió hacia ella. Estaba de pie contra la pared, donde habían aparecido nuevos símbolos. Ahora eran de un rojo brillante, como si hubieran sido quemados por el fuego. «Los vi», susurró, temblando por completo. «No son personas. Son como sombras, pero están vivas. Nos quieren, nos quieren». Harper la abrazó, tratando de contener su propio miedo. «Debemos mantenernos unidos», dijo. «Es la única manera de sobrevivir». Evans lo miró con desesperación. «¿Y si ya es demasiado tarde?» Esa noche Harper no pudo dormir. Se sentó en el suelo, apoyado en la pared, escuchando los susurros en las profundidades del complejo. A veces creía entender palabras individuales: miedo, tiempo, olvido. Las sombras se deslizaban por las paredes, deteniéndose, a veces como si escucharan su respiración. En algún momento, Harper sintió que perdía el sentido de sí mismo. Los recuerdos se confundían. Los rostros de amigos desaparecidos entraban y salían de su mente como fragmentos de un sueño. No, estaba seguro de si todo esto era real. Al día siguiente, Harper encontró un archivo extraño en la documentación técnica del complejo. Hablaba de unos parásitos del tiempo. Entidades hipotéticas que existen fuera del tiempo normal y se alimentan de la consciencia humana. El informe describía síntomas: percepción distorsionada, lapsus de memoria, sensación de presencia ajena y personas que desaparecían sin dejar rastro. Harper leyó las líneas una y otra vez, sin poder creerlo. Todo lo que les estaba sucediendo estaba previsto en este archivo. El experimento Prometeo era más que una simple prueba de aislamiento. Era una trampa mental, una trampa para el alma. Le mostró el expediente a Evans. Ella guardó silencio buen rato y luego susurró: «Así que lo sabían. Sabían que seríamos comida». Esa noche Evans intentó destruir la terminal, gritando que era la única forma de detener a los parásitos. Harper apenas la sujetó, alejándola de la pantalla. Rota. Ella lloró, repitiendo que no quería desaparecer, no quería formar parte de esa pesadilla. «Tenemos que luchar», dijo Harper conteniendo las lágrimas. «No podemos dejar que nos lleven». Comprendió que la única forma de sobrevivir era no dejarse llevar por el miedo.
no permitir que los parásitos se alimentaran de su conciencia. Abrazó a Evans, sintiendo que su temblor se calmaba poco a poco. Esa noche, Harper tuvo un sueño extraño. Caminaba por un pasillo interminable, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos. Unas sombras lo seguían, susurrando su nombre. Al final del pasillo, vio a Lee, Miller y Morgan. Sus rostros estaban desencajados, sus ojos vacíos. Le extendieron las manos, suplicándole que los salvara, pero entre ellos y Harper se alzaba una barrera, un muro de luz infranqueable. Se despertó, empapado en sudor frío. Evans estaba durmiendo a su lado, su rostro tranquilo por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Harper comprendió que, para sobrevivir, tendrían que intentar recuperar el control de su percepción del tiempo. Sugirió que Evans desactivara el sistema de supresión del biorritmo para recuperar la sensación de realidad. «Esta es nuestra oportunidad», dijo. «Si logramos recordar quiénes somos, si logramos sentir el tiempo de nuevo, tal vez podamos escapar». Evans asintió, y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. En ese momento, se escuchó un susurro en 1900 el pasillo y aparecieron nuevos símbolos en las paredes. Ahora formaban una palabra que Harper entendió sin dificultad. Elección. Apretó la mano de Evans y entraron en la oscuridad del complejo, hacia su batalla final contra los parásitos del tiempo. El complejo los recibió con silencio, pero este silencio era diferente ahora, pleno, como una cuerda tensa a punto de romperse. Harper y Evans caminaban por el pasillo, tomados de la mano, como si esa fuera la única manera de no perderse en el espacio tembloroso y borroso. Las luces parpadeaban, las paredes respiraban y largas y temblorosas sombras se extendían tras cada paso, como si la realidad misma se resistiera a su presencia. El tiempo había perdido todo significado. A veces parecía que caminaban minutos, a veces semanas. Las palabras del archivo que había encontrado flotaban en su mente. Los parásitos no solo se alimentan del miedo, sino también del tiempo. Desdibujan las fronteras para poder llevarte con más facilidad. Evans olvidaba cada vez más quién era y por qué estaba allí. A veces se detenía y miraba a Harper con horror, como si lo viera por primera vez. Entonces él le apretaba la mano con más fuerza, repitiendo: «Eres Evans, estamos juntos, saldremos de aquí». Llegaron a la unidad técnica, el corazón del I-800 complejo, donde se encontraba el sistema de supresión de biorritmos. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba oscuro. Había nuevos símbolos en las paredes. Ahora brillaban, como si latieran al ritmo de sus corazones. Harper se acercó al panel de control. La pantalla parpadeaba, con fragmentos de texto que aparecían y desaparecían. «Detén el tiempo. Están aquí. No mires a las sombras». Empezó a apagar el sistema con manos temblorosas, pero se obligó a continuar. En ese momento, las luces de la habitación se apagaron y una densa y viscosa oscuridad los envolvió. En esa oscuridad se escuchó una voz familiar, la voz de Lee, tranquila como una respiración. «No la dejes ir, Harper. No te dejes ir». Sintió que las sombras se agolpaban a su alrededor, fundiéndose en formas vagas. Susurraban, le llamaban, prometían olvido y paz. Harper cerró los ojos, se concentró en su respiración, en la calidez de la palma de Evans en la suya. Recordó todo, lo sucedido antes de Prometeo, su vida, sus miedos, sus esperanzas. Recordó la risa de Morgan, la terquedad de Miller, la consideración de Lee. Todos estaban con él, en su memoria, en su corazón, en esta batalla final. De repente, la oscuridad se disipó. La luz regresó, pero ahora era diferente, viva, cálida, penetrando los rincones más oscuros de la conciencia. El panel de control mostró la inscripción: «Sistema desconectado». Evans se desplomó en el suelo, respirando con dificultad.
Harper se agachó junto a ella y la rodeó con los brazos. En ese momento, las paredes del complejo comenzaron a temblar, como si el propio edificio intentara librarse de una red invisible. «Lo logramos», susurró Evans, con una débil pero real esperanza en su voz. Pero la alegría no duró mucho. Los pasillos empezaron a cambiar ante sus ojos. Las puertas desaparecieron, las paredes se movieron, el espacio se contrajo, convirtiéndose en una espiral. Harper se dio cuenta de que el complejo no los dejaría marchar tan fácilmente. Los parásitos no querían perder su comida. Corrieron hacia la salida, aunque no estaban seguros de dónde estaba. Todo a su alrededor era inestable, como un sueño a punto de despertar. Las sombras se movían rápidamente por las paredes, a veces adquiriendo contornos familiares. Lee, Miller, Morgan. Les extendieron las manos, susurrando: «Quédense. Aquí es seguro. Aquí no hay tiempo». Harper se tapó los oídos con las manos, pero los susurros penetraron en su cerebro. Sintió que su conciencia comenzaba a desintegrarse, sus recuerdos se confundían y el miedo se volvió casi físico. Pero Evans estaba allí, su mano, su aliento, su voz llamándolo. «Harper, mira», gritó. Más adelante, al final del pasillo, se abrió una puerta, revelando la luz del día, la primera luz real que veían en mucho tiempo. Corrieron hacia ella sin mirar atrás. Las sombras aullaban tras ellos. El espacio se redujo a un punto, pero Harper y Evans ya estaban en la salida. Salieron corriendo, con una luz cegadora en los ojos y el aire fresco llenándoles los pulmones. Harper cayó de rodillas. Evans se sentó a su lado, aferrándose a la hierba con ambas manos. El mundo era real, brillante, ruidoso, vivo. Un pájaro volaba sobre sus cabezas. Un río rugía a lo lejos. Se salvaron. Pasaron algunas semanas. Harper estaba sentada en una pequeña habitación con paredes de un amarillo cálido y una ventana que daba al jardín. Evans yacía en la cama, de al lado, leyendo un libro. El médico había dicho que sufrían de un trastorno de estrés postraumático clásico, pero Harper sabía que era más profundo. A veces, por la noche, se despertaba con la sensación de que había alguien en la habitación. A veces veía en el espejo no su propio reflejo, sino la silueta de otra persona, alargada, temblorosa, como una sombra en el pasillo de Prometeo. Una de esas noches se acercó a la ventana. Su figura se reflejaba en el cristal, pero al parpadear, el reflejo no desapareció, sino que le sonrió con una sonrisa extraña y depredadora. Harper retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Cerró los ojos y se concentró en respirar. Al abrirlos, el reflejo era normal. Regresó a la cama, se acostó junto a Evans y la rodeó con el brazo. Ella se despertó, lo miró y, en sus ojos, él vio la misma preocupación que veía en los suyos. «Está bien», susurró Harper, aunque no estaba seguro. Afuera de la ventana, la noche se espesaba. En algún lugar de las profundidades de la casa se oyó un susurro silencioso, apenas audible. Y Harper comprendió. La soga no se había roto. Simplemente, ahora los parásitos del tiempo habían encontrado un nuevo hogar. En sus recuerdos, en sus miedos, en sus sueños.